saludo cordial con todos. Bienvenido a todos ustedes, estimados que han venido a participar al aula del Evangelio. Desde hoy día, durante 3 días, a través de la palabra de Dios, vamos a ver qué es el pecado y cómo podemos recibir el perdón de los pecados y ser justificados. ¿Qué es el pecado desde el punto de vista de Dios y qué es la justicia según el punto de vista de Dios? Según la Biblia, vamos a tener el tiempo para aprender sobre esto. Durante esos 3 días, participando en la aula del Evangelio, estoy seguro de que será un tiempo de bendición en los cuales ustedes se liberarán del pecado y recibirán la justicia de Dios. Primero vamos a ver una palabra en 1 de Timoteo 6, del 15 al 16, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Nosotros no podemos, no existe ninguna persona que pueda tocar a Dios o ver a Dios con sus ojos. Tampoco hay ninguna persona que se haya encontrado directamente con Dios. Pero así como dice en la Biblia, a quien ninguno de los hombres ha visto, a quien no pueden ver. La Biblia nos está hablando de esta manera. Es imposible tocar a Dios con nuestras manos o escuchar la voz de Dios con nuestros oídos. Pero entonces, si nos ponemos a pensar en cómo podemos encontrarnos con Dios, esta parte Dios nos está enseñándolos a nosotros a través de la Biblia. ¿Qué significa ver? El concepto de ver. Los objetos se pueden ver con los ojos. En ese estado, cuando se desaparece completamente la luz, cuando no hay nada de luz, entonces es imposible que nosotros podamos ver exactamente algún objeto con nuestros ojos. Es por eso que el hecho de ver conlleva a que podemos distinguir o diferenciar los objetos a través de la luz. Si no existiera la luz, por más que tengamos nuestros ojos, no podríamos ver nada. ¿Qué significa escuchar? No simplemente escuchamos porque tenemos una capacidad auditiva muy buena, sino que nuestro oído. A través del aire, nosotros podemos percibir y escuchar el sonido. El sonido que nosotros producimos con la boca empieza a subir por el aire y llega hacia el tímpano. Es por eso que nosotros a través de la vibración de ese tímpano podemos sentir y percibir el sonido. Si no existiera el aire, no podríamos escuchar nada. En un estado vacío no se escucha nada. Por eso, el hecho de escuchar está hablando de que nosotros podemos escuchar a través del aire. La velocidad de la transmisión del sonido es de 340 metros por segundo y el de la luz es de 300.000 kilómetros. Entonces, ¿cómo podríamos encontrarnos con Dios? Nuestro corazón. A través de la Biblia podemos encontrarnos exactamente con Dios. Si vemos el primer de Juan, capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Nosotros
Cuando pensamos sobre la existencia de Dios, pensamos que Dios es una forma humana, pero Dios es a quien nadie vio y a quien nadie puede ver. A quien nadie vio y que nadie puede ver. La Biblia nos está hablando que Dios es esta persona. Entonces, Dios que es invisible, el lugar donde está escrito, el corazón de Dios es la Biblia. Cuando nosotros abrimos la Biblia, podemos experimentar el mundo de fe a través de Dios y podemos escuchar la voz de Dios. En el año 2010, mi hijo un día vino a mí y me dijo, padre, ahora, para que estés a la par con los jóvenes, tienes que cambiar tu celular del que estás utilizando con botones a un smartphone. Padre, yo voy a preparar el celular para ti. Vamos para que te pueda crear ese celular. Entonces él, junto con mi esposa y yo, fuimos a la tienda de celulares. Yo, dentro en mi corazón, me sentía muy orgulloso. Pensaba dentro de mí, wow, mi hijo, graduándose del colegio secundario, parece que ya está reaccionando. ¿Con qué dinero me quiere crear ese celular? Y después de que abrimos el celular, yo y mi esposa recibí ese regalo del celular para poder llamar. Luego me enteré de que el costo de ese teléfono estaba incluido en todo el precio. Entonces, finalmente, ese celular lo he comprado yo con mi dinero, pero de todas maneras estaba muy agradecido. Conseguí el celular el sábado, me lo mandaron el viernes y estaba el lunes en una reunión muy importante. El sonido de ese celular estaba sonando, yo estaba muy sorprendido, por eso cogí con las dos manos el celular, pero el sonido seguía. Por eso cogí el celular y lo coloqué en mi trasero y me senté encima, pero seguía sonando el celular. Yo estaba muy confundido. Antiguamente, el celular que yo tenía antes, simplemente abriendo el celular y sacando la batería, se apagaba, pero no sabía cómo actuar frente a ese celular. Pero había una persona que también tenía un celular smartphone, entonces yo le pedí que me ayudara, por favor, y él hizo la corrección. Como el celular existen unas microcorrientes eléctricas y en el cuerpo humano también existen microcorrientes eléctricas. Solo tiene que ser tocada con las manos para que cambie la pantalla y pueda funcionar, pero yo no sabía eso. Terminando la reunión, me puse a pensar, si sigo en esa posición, puede que pase que aparezca una situación complicada y difícil. Entonces busqué la caja en la cual había venido ese celular que había comprado. Es por eso que abriendo esa caja vi que ahí había un manual de uso hecho por la empresa Samsung. Por eso yo abrí ese manual y durante 30 minutos empecé a ver la información básica, cómo prender, cómo apagar, cómo colocarlo en modo silencio, cómo poder mandar un mensaje de texto, cómo poder llamar. Las cosas básicas. A través del manual empecé a aprender uno por uno sobre esas cosas. La empresa Samsung no simplemente fabrica el celular, sino que también añada un manual de uso para que puedan utilizar el celular. Dios no simplemente creó este mundo. Sí, Él creó todas las cosas que existen. Pero Dios también guardó toda la sabiduría para poder vivir en este mundo en la Biblia. Es por eso que si leemos la Biblia, nosotros podemos aprender cómo liberarnos del pecado, cómo podernos acercarnos a Dios, cómo poder tener una relación con Dios y cómo podemos escuchar la voz de Dios a través del corazón. Si abrimos la Biblia,
También se abre nuestro futuro y podemos obtener la sabiduría para solucionar todos los problemas. La Biblia es donde se ha incluido toda la sabiduría para poder vivir este mundo que Dios creó. Es como un manual para poder vivir en este mundo. Es por eso que abrir nuestro corazón en dirección a Dios es abrir nuestro corazón en dirección a la Biblia, porque en la Biblia podemos descubrir el corazón de Dios. Y en el momento en que aceptamos el corazón de Dios, podemos ser una vida bendita y feliz. En la tierra está abierta 100% en dirección al cielo. Es por eso que la tierra puede aceptar todas las cosas del cielo. Acepta la luz del cielo, cuando acepta la luz, y también acepta el aire. Y también la tierra puede aceptar la lluvia para que la tierra pueda vivir. Es por eso que la tierra está abierta 100% en dirección al cielo. Es por eso que puede aparecer obras de vida y también pueden dar unos frutos hermosos. Así como la tierra está abierta 100% al cielo, nuestro corazón también, en el momento de que se abre en dirección a Dios, en otras palabras, con abrir mi corazón frente a Dios, es aceptar cada palabra que está en la Biblia cuando abrimos la Biblia. Y de esa manera aparece un cambio en nuestra vida y también podemos experimentar la obra a través de Dios y podemos vivir una vida junta con Dios. Nosotros sabemos que por más que digamos que algo no se puede ver, no es que no exista. En esta época, decimos que estamos en la época de la revolución nano. Las personas descubrieron las nanopartículas. Este nano viene de la palabra griega nanos, que quiere decir enano, pequeño. Significa que es muy pequeño, ¿verdad? Por eso, las personas, esta partícula, la partícula más pequeña descubierta por los humanos es la nanopartícula. Este nano, si abrimos un bambú de 1 metro y lo partimos o lo dividimos en 1000 unidades, llega a 1 milímetro. Y si abrimos con una sierra, puede abrirse durante una semana continuamente, podemos llegar a 1 milímetro. Y ese milímetro, si lo abrimos de nuevo en 1000 unidades, podemos llevar a 1 micrómetro. Y si a esto lo volvemos a dividir en 1000 unidades, podemos llegar a una partícula nano, a una nanopartícula. A eso estamos hablando de la 1000.000.000ª parte de 1 milímetro. A eso le llamamos nanopartícula. No podemos ver eso con los ojos, es invisible, pero existe como partícula. Es por eso que con esa tecnología, nosotros somos capaces de colocar toda la Biblia en un cabello de nosotros. Por ejemplo, en las memorias, en los chips de memoria que tenemos, si un chip de memoria más o menos de 64 GB, entonces podemos poner más o menos el diario de 800 años o más en una de esas memorias. Como esto, existe un mundo que por más que parezca que no se ve, se ve. No se ve, pero Dios también existe. Y Dios es Dios que controla todas las cosas en el mundo. Por eso, hoy, así como este descubrimiento de las nanopartículas trajo un gran cambio en nuestra vida y también ayudó muy grandemente en el sistema médico para salvar a las personas que estaban destinadas a morir. Yo, en el año 2011,
Estaba ministrando en la ciudad de Seúl y me mudé a la ciudad de Wonju. Cuando me mudé y llegué al primer culto de domingo, terminando el culto, después de terminar el culto, una hermana vino a buscarme. Me dijo: pastor, yo tengo una válvula. La válvula de mi corazón no está correcta, estoy enfermo y necesito operarme. Por favor, le pido que ore por mí. En ese lugar oramos juntos. Si parece o le parece que sea una operación muy importante, debe que ser muy peligrosa. Yo también tenía preocupación en mi corazón. Pero al día siguiente me llamaron. Me dijeron que la operación había terminado con éxito y que después de 2 días iba a salir del hospital. Yo me sorprendí mucho. ¿Cómo es posible que la operación haya terminado tan rápida? Esa hermana ya había tenido una operación de la válvula en el corazón hace 10 años. En ese momento, la tecnología no era tan buena. Y dice que con un serrucho abrieron su pecho y abriendo las costillas sacaron el corazón y de esa manera operaron la válvula del corazón y luego hicieron una sutura de nuevo para poner el corazón en su lugar. Pero ahora hay unos robots hechos por nanopartículas. Lo colocan dentro del vaso sanguíneo y esto entra por el vaso sanguíneo y este robot tiene una cámara muy eficiente y ahí está colocados los instrumentos para la operación y a través de un monitor está operando. En nuestro cuerpo existen los glóbulos blancos. El tamaño de esos glóbulos blancos son de 12 a 25 micrómetros. Y de los glóbulos rojos más o menos de 6 a 10 micrómetros. Pero un robot más pequeño que eso entra por los vasos sanguíneos y a través del monitor realizan la operación. Directamente estamos hablando que el descubrimiento de la nanopartícula trajo un gran cambio a la humanidad, logrando salvar a personas que no podíamos salvar. A través de la tecnología de punta, podemos aumentar el tiempo de vida de las personas y también podemos llevarlos a un mundo de salud. Ahora, el promedio de vida de las personas de Corea está acercándose a 100 años. Por eso, estas cosas, a través del descubrimiento de la nanopartícula, se ha podido llegar a aumentar la vida de las personas. Nosotros no podemos ver a Dios con nuestros ojos, pero nosotros podemos descubrir a Dios y podemos tener el corazón de Dios. Y si podemos llegar a estar juntos con Dios, vamos a poder hacer cosas que no podíamos hacer por nosotros y vamos a poder experimentar gracia a través de Dios. Es por eso que Dios era quien nunca nadie había visto y nadie puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Así como esta palabra que aparece en 1 Timoteo, no podemos ver a Dios con nuestros ojos, pero Dios existe. Y entrando a nuestro corazón, esa palabra hace que está cumpliendo cosas que nosotros no podamos hacer. Esa palabra, si entra en nuestro corazón, podemos experimentar esto. Si vemos en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas,
hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En este libro de Hebreos, nosotros no podemos saber exactamente quién escribió este libro. Tampoco sabemos en qué época exacta fue escrita. Pero hace mucho tiempo, en la época que fue escrito Hebreos, muchos judíos tenían una religión la cual adoraba a los ángeles. Y debido a esto, se dice que había muchas personas que adoraban a los ángeles. Pero en Hebreos, el autor de Hebreos dice que había llevado a los ángeles. Y podemos ver cómo podían levantar y establecer la palabra de Dios en sus corazones. La palabra de Dios es Dios. Pero la gente, en vez de creer en la palabra de Dios, adoraba a los ángeles. Y muchas personas vivían viviendo según su pensamiento. Es por eso que de manera voluntaria adoraban a los ángeles. Pero en Hebreos estamos hablando de cómo establecían la palabra en su corazón, especialmente en el capítulo 1. El autor está hablando de esta manera. En esta época, puede que exista, pero no habrán muchas personas que adoren a los ángeles. Lo más probable es que no haya ninguna religión que adore a los ángeles. Pero las personas creen en las denominaciones, en las doctrinas y en los grupos más que en la palabra de Dios. Hay muchos momentos en que las personas ponen como base de vida de creencia el edificar o levantar sus palabras o sus pensamientos en vez de la palabra de Dios. Es por eso que hay algo más importante de las denominaciones, de las doctrinas, de los grupos, nuestros pensamientos y nuestra experiencia, y esa es la palabra de Dios. Cuando establecemos la palabra de Dios, Dios puede solucionar los problemas que nosotros no podemos solucionar. Es por eso que la vida de creencia no es otra cosa, sino es establecer en alto la autoridad de Dios y establecer en alto la palabra de Dios. Ahora, el hecho de que nosotros seamos establecidos más que la palabra de Dios es insultar a Dios. Hoy, en el momento en que establecemos en alto la palabra de Dios y el poder de Dios, podemos experimentar cómo Dios nos ayuda y trabaja en nuestra vida. Tenemos que conocer eso exactamente. Este mundo, el flujo de este mundo, la corriente de este mundo ha cambiado mucho, ha variado la época. El que cree en la Biblia y el que no cree en la Biblia. Hay unas guerras entre las personas que creen en la palabra de Dios y en las personas que creen en sus pensamientos. Porque las personas viven según su pensamiento y sus experiencias en vez de vivir a través de la palabra de Dios. Es por eso que esta pelea está yendo continuamente. Y eso es lo que conllevó a que incluso se hayan guerras entre religiones. Es por eso que ahora también las personas creen en sus pensamientos y sus justicias, en su experiencia más que en la palabra de Dios. Y a través de las denominaciones, doctrinas y grupos, las personas son controladas y de esa manera están siendo arrastradas. Hace mucho tiempo, esta es una historia que pasó en Estados Unidos. Había un tren que cruzaba en ese amplio y vasto territorio de Estados Unidos. Era
un tren que pasaba desde el este al oeste que llevaba muchas personas. Era un frío invierno. Había una mujer que subió al tren junto con un niño muy pobre. Estaba yendo a Dakota. Pero ella lucía muy joven, pero estaba con muchos nervios. Cuando uno viaja de un lugar a otro lugar muy lejanos, puede que esté cansado y pueda dormir, pero ella se notaba que tenía una expresión de inseguridad y estaba mirando la ventana. La mayoría de personas que estaban en ese tren estaba durmiendo en el tren, pero ella no podía dormir con comodidad. Era la primera vez que subía a un tren. Y era la primera vez que iba a viajar a este lugar en donde se estaba dirigiendo. No sabemos por qué motivo, pero para ella sentía que ese tren era como una aventura en la cual iba a viajar muy lejos. Debe ser por la culpa de los nervios. A pesar de que estaba cansada, no podía descansar. El tren pasaba en medio de la tormenta de nieve. Estaba yendo profundamente y pasando el tiempo, ella se hacía mucho más perceptible mientras se alejaba del lugar donde había partido y como se acercaba al lugar donde tenía que bajar, ella no podía estar quieta y estaba en medio de la inseguridad. En ese momento, había un tripulante que pasaba a ella y ella, como si hubiera encontrado a un salvador, le pidió la ayuda a ella. Le dijo, es la primera vez que subo a un tren y también es la primera vez que voy al lugar donde estoy viajando. Él le dijo, si es que usted conoce el lugar, le agradecería que usted me pase la voz con anticipación para poder bajar. Una tripulante que escuchó a esa mujer le respondió de una manera muy cálida. En ese lugar era un lugar apartado donde no vivía mucha gente. Era una estación que paraba en un momento, entonces si no pone atención puede que pase largo, por eso que podría llegar y estar o alejarse mucho. Entonces ella le dijo, no se preocupe, yo le pasaré la voz cuando nos acerquemos a esa estación. Y se fue. La mujer se serenó un poco, pero no podía dormir. Pensaba dentro de ella, ¿qué pasará si la trabajadora se olvida de pasarme la voz? En el momento de que tuvo dudas sobre la tripulante, ella empezó de nuevo a estar en inseguridad. En ese momento pasó un trabajador que vendía comida con la carretilla. Ella le pidió la ayuda a ese vendedor. Y ese vendedor, con una voz llena de seguridad, le dijo, ah, ese lugar. Yo conozco muy bien ese lugar. Yo le pasaré la voz cuando tenga que bajar. La mujer, escuchando lo que ese vendedor le decía con seguridad, pudo por fin dejar su ansiedad y su preocupación. Y le dijo, por favor, es la primera vez que voy para allá, indíqueme. Sí, no se preocupe, deje de preocuparse. Yo conozco muy bien ese lugar, he viajado muchas veces. Ah, está bien, voy a creer lo que usted me dice, señor, le dijo. Cuando bajó sus nervios, vino un ataque repentino de cansamiento. Sin que ella se dé cuenta, cerró sus ojos y durmió. Pasó un buen tiempo y de repente el tren empezó a temblar y paró. Y la mujer sintió que alguien estaba tocando, le estaba moviendo. Y cuando abrió era ese señor que vendía los dulces. Señora, le dijo, tiene que bajarse acá. Ya llegamos. Antes de que el tren parta, baje rápido, por favor.
Y escuchando que tenía que viajar en ese lugar, rápidamente y apuradamente llevó su maleta y bajó con ese niño. Afuera era una oscura noche. Era una tormenta de nieve, en ese frío rugiente. Como la mujer estaba con esa ropa y agradeció al trabajador a través de la ventana. Después de que se bajó esta mujer, el tren volvió a partir. Y luego de 30 minutos, ese trabajador vio que una joven tripulante estaba buscando en el sitio donde la mujer había bajado. Él le preguntó: ¿quién está buscando? ¿Por qué está mirando de un lado para otro? La señorita tripulante le dijo: por si acaso no ha visto a una señora que es muy joven que estaba acá sentada junto con un niño. Ah, esa señora que tenía a ese niño, ella se bajó en la parada anterior. Y la joven tripulante se sorprendió al escuchar la respuesta de ese vendedor. ¿Qué? ¿Qué quiere decirme? Ese lugar no era una parada de tren. Como el tren tenía que viajar de un lugar muy amplio para otro, ese era un lugar en donde se suministraba de combustible, donde recargaba el combustible. Era una vasta llanura donde no hay nada. En ese momento, ese vendedor se dio cuenta de que había indicado mal el lugar a la señora. Bajó un equipo de rescate rápidamente en la siguiente estación de tren, pero era difícil en el momento de encontrar a la mujer pasando la tormenta de nieve. Simplemente encontraron su cuerpo muerto. Y el bebé también había muerto en los brazos de su madre. Muchas personas, según su punto de vista, viven según la fe, según su dinero, su reputación o con poder. Ellos dan su corazón y dejan su fe en todas estas cosas, pero es más importante en quién creemos que en la fe que tenemos. Más importante de ver el grado en el que creemos, es importante ver si en quien creemos es verdadero o no. Por más que caminemos de una manera correcta, si es un hielo suave, podemos caer. Pero tampoco nos asegura de que porque caminemos en un hielo grueso, no vamos a caer. Tampoco vamos a caer. Es importante ver en quién creemos. ¿Vamos a creer en la tripulante joven o en el vendedor? Nosotros, cuando tenemos dos objetos por el cual creer, hay muchos momentos en el que tenemos que decidir eso en nuestro corazón. ¿Vamos a creer en la palabra de Dios invariable o vamos a creer en nuestro pensamiento? La Biblia nos está diciendo de esta manera. En Salmos 119, 104. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos creer en la palabra de Dios vivo y no en nuestro pensamiento que siempre está cambiando. ¿Qué significa estar en medio de la verdad? ¿A qué se refiere esto? Estar en la verdad es que todas las cosas las concluimos a través de la palabra de Dios. El inicio del cambio viene de creer en la palabra de Dios. El hecho de ser más grande de la palabra de Dios
es que creen en sus pensamientos más que en la palabra de Dios. El establecer más alto sus pensamientos que la palabra de Dios trae una maldición. Tenemos que dejar las doctrinas, denominaciones, grupos, nuestros pensamientos, nuestras experiencias y ver qué nos dice la palabra de Dios. Y tenemos que establecer ese juicio, esa justicia de la palabra de una manera alta en nuestro corazón. Y de esa manera creo de que vamos a poder experimentar la obra de Dios. Estar en la verdad es estar frente a la palabra de Dios. Si vemos en la Biblia, en 2 de Reyes capítulo 2, dice, y los hombres, en ese momento, Eliseo entró a Jericó. Y ahí había muchas personas que venían y le dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde estás colocado, esa ciudad es buena, como mi señor ve. Mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Maestro, el lugar en donde estás colocado, esa ciudad es buena, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Eliseo dijo, tráiganme sal, y fue a los manantiales del agua y echó esa sal en los manantiales de agua. ¿Y qué fue lo que dijo? Yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. La tierra era una hermosa tierra. Tenía todas las condiciones para poder dar buenos frutos. Pero era estéril. Ellos conocieron el motivo. El motivo era porque el agua no fluía, el agua no era correcta. Es por eso que Elías no sanó la tierra, no cambió la tierra, sino sanó las aguas. Trajo o dijo, traigan sal en un recipiente, y esa sal fue a los manantiales y los echó, los vertió ahí. Y dijo, yo he curado esta agua. La tierra será fértil ahora. La vía de creencia no es corregir la tierra, sino es corregir el agua. La tierra representa nuestra carne. Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra y recibimos el aliento de vida. Ahora, no es que tenemos que cambiar nuestras obras de la carne, sino que hay dos aguas que entran en nuestro corazón. Uno son los pensamientos puestos por el diablo y el otro son la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos, en el momento de que nos trasladamos, nuestro corazón de los pensamientos que coloca el diablo a la palabra de Dios, en el momento que aceptamos la palabra de Dios y cambiamos nuestro pensamiento, podemos ver así como en la tierra da frutos. La tierra no puede dar frutos por sí misma solamente si esa tierra acepta la semilla, esa semilla da brotes, da tallos y da frutos. De esa manera también Dios siembra la palabra de su promesa en nuestro corazón. Esta semilla de la palabra florece y también da frutos. Y de esa manera, como da buenos frutos hermosos, de esta manera nuestra vida de creencia es establecer la palabra de Dios en nuestro corazón. Cuando Eliseo entró a Jericó, los jóvenes se burlaban de él. Calvo, calvo, le decían, sube, sube. Eliseo maldijo en el nombre de Jehová a esas 42 jóvenes. Y de esa manera vinieron 2 osos del monte y los devoraron. De una manera muy sanguinaria, esos 42 jóvenes fueron despedazados por pedazos grandes, sus manos, sus
pies y quedaron botados en el camino. Porque ellos se burlaron, menospreciaron al siervo de Dios Eliseo. Le dijeron, como no tenía cabello, sube calvo, le dijeron. Se burlaron sarcásticamente del siervo de Dios. Por eso, a través de eso podemos ver cómo Dios mandó a 2 osos del monte para que devorara a esos 42 jóvenes. ¿Por qué aparece este tipo de cosas? Porque menospreciaron al siervo de Dios. Por eso a veces hay muchos cristianos que dicen de repente, tenemos que servir al siervo de Dios para que venga la bendición. Mucha gente que incluso trata al siervo de Dios como un Dios. Pero eso no nos está hablando de esta manera. Cuando menospreciamos a Dios, somos devorados por el pecado. Eliseo nos está representando, es la sombra de la Biblia. Cuando menospreciamos el poder de Dios, cuando menospreciamos a Dios, vivimos una vida siendo destrozados por el pecado. La verdadera vida de creencia es establecer en alto la palabra de Dios y el poder de Dios en nuestro corazón. Si no establecemos en alto la palabra de Dios en nuestro corazón, estamos destinados a vivir una vida corrompida. Es por eso que la vida de creencia es alegrarme, regocijarme de las cosas que Dios se regocija y odiar, rechazar las cosas que Dios rechaza. En ese momento empieza el verdadero cambio. Hoy, en nuestro corazón, si podemos estar frente a la verdadera y exacta verdad, podemos experimentar la obra de Dios y el poder de Dios. El hecho de estar en la verdad es concluir todas las cosas a través de la palabra de Dios. El inicio del cambio es establecer en alto la autoridad de Dios y establecer en alto la palabra de Dios en nuestro corazón. En ese momento empieza el cambio y empezamos a experimentar la obra de Dios. Hoy tenemos que tener un corazón puro frente a Dios. La Biblia nos está diciendo en Salmos 8:2, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Dios dijo, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. ¿Qué es lo que fundó? Fundó la fortaleza a causa de sus enemigos para hacer callar al enemigo. La fortaleza de Dios fue fundada a través de la boca de los niños y de los que maman. Los niños y los que maman aceptan 100% todo lo que le da la madre. Ese es un niño y una persona que mama. El que mama acepta la leche materna de la madre. De esa manera crece. Un niño tiene que tener un corazón puro. La palabra de Dios. Cuando aceptamos la palabra de Dios sin ningún filtro y sin nuestro pensamiento, en ese momento podemos fortalecer el poder de Dios en nuestro corazón. Y la Biblia está diciendo que de esa manera callará a sus enemigos. En Lucas capítulo 10, versículo 21 está escrito de esta manera. Dios, ¿qué es lo que nos dice Dios? Señor del cielo y de la tierra. De esa manera nos está hablando la Biblia. Vamos a buscar en Lucas 10, 21. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.
Jesucristo dijo de esta manera. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Porque escondiste esas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿A quién ha revelado esas cosas exactamente? A los niños. Eso es lo que dice la Biblia. No está hablando que solo los niños van al cielo. Las personas que reciben la salvación a través de Jesucristo, las personas que han limpiado el pecado en su corazón pueden ir al cielo. ¿Qué se refiere o a qué se refiere esa palabra? Que frente a la palabra tenemos que tener un corazón puro. A través de esas personas se muestra el mundo de Dios. Como fue escondido a los sabios y fue mostrado a los niños. Los niños. Así, exactamente. Así como un algodón absorbente. Es como cuando se quita el aceite de todos esos algodones y se hace un algodón absorbente. El momento de hacer la caligrafía, como se coloca esa tinta china, se penetra. Exactamente. Y esa tinta es absorbida en el papel. De esa manera también. Los niños, así como los niños, las personas que pueden aceptar la palabra sin ningún filtro, con un corazón puro, esas personas podrán experimentar el mundo de Dios. La Biblia. Muchas personas hablan de la Biblia de esta manera. La Biblia es científica, pero eso es algo equivocado. La ciencia es bíblica. Muchos científicos reciben inspiración en la Biblia y realizan muchos descubrimientos. Por eso, dicen, podemos decir que la ciencia es bíblica. ¿La Biblia es científica? No. Esa premisa está errada. Todas las cosas que son a través de la Biblia se han mostrado a través de la inspiración de Dios. En el mar, como es tan amplio, no podemos ver en el fondo qué tipo de impedimentos o qué tipo de escollo existe. De esa manera, muchas personas o muchos barcos que están viajando, hay muchas personas que mueren debido a que no pueden ver el fondo. Había una persona llamada Matthew Wright en Estados Unidos que había llamado en el 1806 y falleció en el 1873. Era un capitán. Trabajando como capitán, sufrió un accidente y estuvo en el hospital. En ese tiempo no podía usar ni los brazos ni las manos. Él era una persona que creía en Dios. Su hijo lo cuidaba y él le dijo a su hijo que por favor le leyera la Biblia. En ese tiempo, el hijo le leyó el capítulo 8 de Salmos, versículo 8. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Esa palabra entró en el corazón de ese señor. Las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Qué? ¿Que existen senderos en el mar? En ese momento descubrió que hay unos caminos en el mar a través de la Biblia. Si la Biblia dice que hay senderos del mar, entonces sí o sí existen esos senderos. Cuando él salió del hospital, ¿qué fue lo que investigó? Investigó los senderos del mar. Él, en el año 1855, escribió una ruta marítima que cruzaba el
Atlántico del Norte y fue la persona que escribió, que hizo por primera vez los mapas de las rutas marítimas. De esa manera se podía reducir mucho tiempo y también si colocaban los barcos según la corriente marina podían viajar de una manera mucho más rápido. Es por eso que podía ayudar a muchas personas que estaban en los puertos y trajo un cambio muy grande. Después de que falleció, todos los logros y resultados que él descubrió fueron descritos. Se hicieron mapas y rutas marítimas. A través de todos esos logros, pudo ayudar a muchos marítimos para que puedan viajar a caminos más cómodos. Después de que él falleció, para conmemorar sus logros en Virginia, ¿saben qué fue lo que hizo? Hicieron un parque de conmemoración y en ese lugar hicieron una inscripción. Él que descubrió el camino de los mares, de las vías marítimas, del océano, del mar. Él descubrió, y fue un genio que descubrió la ley del mar, yendo y viniendo en dirección al mar. Todas las personas que vengan y por acá puedan recordar y acordarse de él, especialmente en la Biblia, el capítulo 8 de Salmos, versículo 8, 102, 23, 24, versículo 23 y 24, y Eclesiastés 1. La Biblia le dio la inspiración a él. De esa manera escribieron una inscripción de esa manera. El hecho de que él haya podido realizar este descubrimiento fue por la palabra de Salmos 8. Él recibió la inspiración en la Biblia. Hay otra persona también muy valiosa. ¿Qué tipo de persona es? Él era un ginecólogo inglés llamado James Young Simpson. Era un ginecólogo obstetriza. Él nació en el año 1811 y falleció en el 1870. Al momento que las mujeres dan a luz, a veces cuando tienen una herida o cuando se han lastimado la pierna o se ha quebrado la pierna, tienen que operarse, especialmente en la ortopedia. Hay muchas personas que sufren mucho dolor por la pérdida de algunas piernas. Él estaba pensando en cómo podríamos hacer para que las personas no sufran al momento de las operaciones y estuvo leyendo la Biblia. En Génesis 2:21 escuchó esa palabra, leyó esa palabra. Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Entonces Jehová hizo caer profundo sueño sobre Adán y quitó una costilla. ¿Qué es lo que recibió en esa palabra? Recibió una inspiración. Dios, cuando creó a la pareja de Adán, hizo que caiga en profundo sueño y mientras estaba dormido, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Si podemos operar a la gente mientras está dormida, no va a sufrir. Dios es el doctor más excelente del mundo. ¿Cómo es posible que pudo operar sin dolor, quitando una costilla y haciendo una mujer? Entonces, estoy seguro de que Dios habrá hecho una sustancia en el mundo que pueda hacer dormir a las personas. Es por eso que él buscando esa sustancia, encontró el cloroformo. Descubrió el cloroformo. Al principio, él colocó ese cloroformo en la gasa y a través hacía que inhalen ese cloroformo, pero
el tiempo de anestesia no duraba mucho, es por eso que luego lo colocó en una ampolla y de esa manera hacía que la gente duerma y cortaba las partes que tenían errores en el cuerpo, las que estaban heridas, y podía salvar a las personas. Las personas, especialmente cuando dan a luz, sufren mucho. En el año 1853, la reina Victoria, al momento de que estaba por dar a luz, tenía muchas dificultades. Sufrió un parto muy difícil. A través de esa cloroforma, la anestesiaron y pudieron hacer que diera a luz de una manera muy cómoda. De esa manera, esa cloroformo fue reconocida oficialmente como una medicina y todas las personas pudieron experimentar de sus beneficios. Estos últimos años vinieron sus discípulos y le preguntaron a él. ¿Qué fue lo que le preguntaron? Maestro, ¿cuál cree usted que ha sido el descubrimiento más valioso que ha descubierto hasta ahora? Y este doctor le dijo, mi descubrimiento más grande fue que yo era pecador y que Jesucristo era el Salvador que me salvó. Los discípulos pensaban que él iba a decir que el cloroformo era su descubrimiento más valioso. Ellos se sorprendieron por la respuesta de él. Recibió una inspiración a través de Dios. Y con un corazón conectado con Dios, nosotros podemos descubrir o solucionar cosas que no podíamos solucionar y podemos experimentar cosas valiosas. Si nos conectamos con Dios y nos conectamos con la palabra puede hacer cosas que nosotros no podemos hacer como humanos y podemos experimentar el poder de Dios. Es por eso que así como Matthew Murray o como James Young Simpson, así como ellos, recibieron la inspiración a través de la palabra de Dios y pudieron, a través de un corazón conectado con Dios, salvar a muchas personas, haciendo mapas de vías marítimas o también creando anestésicos y salvaron a muchas personas. Y fueron doctores y marineros que ayudaron y beneficiaron mucho a la humanidad. De esa manera también, la vida de creencia tiene que ser conectado con Dios y con la palabra. De esa manera vamos a experimentar la obra de Dios en nuestra vida. Deseo que ustedes también, a través de la palabra de Dios, si es que tienen pecado en su corazón, puedan ver cómo somos justificados limpios. Deseo que ustedes puedan conectar su corazón con el corazón de Dios y ese tiempo sea un tiempo de bendición. Muchas gracias.